Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, hola. Buenas tardes, maestra. Hola, buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Muy bien. Excelente, me da gusto saberlo. Pues bueno, vamos a comenzar. Esta semana ya estamos trabajando con lo que vienen siendo las actividades finales. Prácticamente, pues ya después de todas las actividades, estamos concluyendo simplemente el aprendizaje de todo lo que hemos trabajado. El día de hoy vamos a enfocarnos de forma teórica a dar un repaso general de lo que viene siendo la materia o el curso de matemáticas 3, pero sobre todo está muy ponderado a las clases finales, es decir, de la semana 7 en adelante. Entonces, durante este curso estuvimos viendo lo que es la geometría analítica, los lugares geométricos. El primero que trabajamos fue el de la línea recta, en eso nos enfocamos sobre todo en el primer parcial y ahorita vamos a ver del primer parcial en adelante. Vamos a comenzar. Primero, trabajamos con lo que son las secciones cónicas. Decíamos que una sección cónica es una curva que se obtiene al cortar un cono circular recto de dos mantos con un plano. Y aquí vemos los tipos de secciones cónicas que trabajamos. Veíamos la parábola, la circunferencia, la elipse y finalmente la hipérbola. Un cono circular de dos rectas es una superficie que se obtiene al girar una recta R que se conoce como generatriz. Y aquí vemos la recta, esta de aquí, disculpen, que vendría siendo la generatriz. Al momento de estarla girando alrededor de una recta fija que se conoce como eje, vemos la recta que está en morado más fuerte, se forman dos mantos que vienen siendo pues estas partes que están inclinadas, que están divididas finalmente por un vértice. Y aquí lo vemos marcado en color azul. Ahora bien, decíamos que cuando cortamos este tipo de secciones o cono circular, o conos, perdón, formábamos algunos lugares geométricos. El primero de los lugares geométricos que analizamos es la circunferencia. La circunferencia se forma cuando el plano corta al cono de manera perpendicular al eje. También podemos decir que como lugar geométrico la circunferencia es el lugar geométrico de todos los puntos en el plano que equidistan de un punto fijo llamado centro de la circunferencia. Veíamos como elementos de la circunferencia el radio, la cuerda, el diámetro, la secante y finalmente la tangente. Recordemos que la circunferencia tiene un punto central. A partir de ese centro, nosotros si trazamos una línea a cualquier punto de la circunferencia, aquí la vemos en color morado, tenemos un radio. Sin embargo, si movemos nuevamente desde el centro de la circunferencia a cualquier otro punto, estamos o seguimos trabajando con el radio. Entonces, el radio es el segmento de recta que va desde el centro de la circunferencia hacia el contorno, cualquier punto del contorno de la misma. Veíamos también la cuerda. La cuerda, por otra parte, es un segmento de recta cuyos extremos son puntos que pertenecen a la circunferencia. En este caso, vemos la cuerda marcada en color verde y vemos también que este segmento de recta debe de tocar a la circunferencia en dos puntos. Aquí vemos, por ejemplo, una cuerda, debe de tocarla en dos puntos. Ahí la estoy moviendo. Ahí está. No debería de sobrepasar a lo que es la circunferencia, debería de tocarlos. Ese debería de ser su límite. El límite es la circunferencia misma. Veíamos también el diámetro. El diámetro es una cuerda que contiene al centro de la circunferencia. Entonces, cuando la cuerda pase por el centro de la circunferencia, como vemos esta línea en color azul, claro, estamos hablando en realidad del diámetro de la circunferencia. La secante. Por otra parte,
La secante es una línea recta que corta una circunferencia en 2 puntos. Aquí vemos que la secante está en color rosa y vemos también que la secante está cortando la circunferencia, es decir, está pasando sobre de ella. Está pasando o está tocando 2 puntos. Pero ¿qué pasa cuando la línea recta toca a un solo punto? En ese entonces estamos hablando de una línea tangente que toca solamente un punto de la circunferencia y nuevamente estamos hablando de una línea recta que sobrepasa o que está por fuera de la circunferencia, que no está tocando, o que está, perdón, sobrepasando la línea recta, no solamente está delimitada por la circunferencia. Estos son los elementos del primer lugar geométrico que estudiamos, la circunferencia. También estudiamos la parábola. La parábola es una curva que se obtiene cuando un plano corta un cono de manera paralela a la generatriz, con lo que solo se corta uno de los mantos del cono. Por otra parte, también podemos decir que la parábola es un lugar geométrico de todos los puntos en el plano que equidistan de una recta fija llamada directriz y de un punto fijo llamado foco. Esas vienen siendo las definiciones de parábola como curva y como lugar geométrico. Entre los elementos de la parábola podemos encontrar el foco, el cual se encuentra siempre por dentro de la parábola. Podemos encontrar una distancia focal que por lo regular se denota con la letra A y finalmente viene siendo la distancia que existe del vértice al foco. Aquí vemos el vértice, que es este punto mínimo en esta parábola vertical, y vemos que la distancia que hay desde este vértice hasta este foco viene siendo la distancia focal o la letra A. Vemos la directriz, la cual corresponde a una recta fija que por lo regular se encuentra también a una distancia equivalente a A, pero se encuentra por fuera de la parábola. Vemos el vértice, aquí lo tenemos en el punto mínimo de la parábola, y vemos que separado de este hay una línea en azul, esta viene siendo la directriz. Tenemos el eje focal que viene siendo otra línea recta, pero por esta línea recta debe de pasar por el foco. Entonces aquí, en este caso, en esta figura que vemos, tenemos una parábola abierta hacia arriba y vemos que el foco está marcado con color rojo. Entonces, si quisiéramos hablar de lo que es el eje focal, estaríamos hablando de una línea recta que pasa exactamente sobre el eje Y que pasa también por donde está el foco. El vértice de la parábola, ya lo decíamos, en este caso el vértice es el punto mínimo de la parábola. En una parábola vertical abierta hacia abajo, vendría siendo el vértice, vendría siendo el punto máximo de la parábola. Por otra parte, si tuviéramos una parábola horizontal o en cualquier tipo de parábola, el vértice es el punto a partir del cual la parábola se comienza a reflejar. La parábola decimos que es simétrica. Entonces, a partir del punto donde se comienza a reflejar esta simetría de la parábola, estamos hablando del vértice. El parámetro tiene una longitud igual a 2 veces el parámetro A o 2 veces el valor de A, es decir, 2 veces la distancia focal. ¿Por qué? Porque el parámetro vendría siendo la distancia que existe del foco hasta la directriz. Permítanme un momento, por favor. Aquí veríamos, por ejemplo, aquí tenemos el valor de A. Aquí decíamos que tenemos otra vez el valor de A. Entonces, si nosotros medimos desde el foco hacia lo que es la directriz, tendríamos el parámetro P. 2 veces el valor de A. Al hablar de una distancia, lo vemos encerrado en barras de valor absoluto. Y continuamos. El lado recto
o distancia, es la distancia que existe entre dos puntos simétricos de la parábola. Aquí vemos que el lado recto viene siendo la distancia que existe de aquí a aquí. Por lo regular, sus extremos se denotan con la letra L y con la letra R. ¿Qué más podemos decir de este lado recto? Si se fijan, está pasando por el foco. Aquí tenemos el foco de la parábola y aquí tenemos el punto L, aquí tenemos el punto R. Su valor es igual a 4 veces el valor de A. Esos son los elementos de la parábola. La elipse. La elipse surge cuando un plano inclinado que contiene el vértice de un cono circular recto intercepta cada generatriz de este, pero solo a uno de sus mantos. La elipse, por otra parte, como lugar geométrico, es el lugar geométrico de todos los puntos en el plano cartesiano, tales que la suma de su distancia a dos puntos fijos es constante, la cual siempre es mayor que la distancia entre dichos puntos fijos. Veíamos que la parábola tiene un foco que está por dentro de la figura. La elipse también nos habla que tenemos focos. Sin embargo, cuando hablamos de la elipse, estamos hablando que tenemos dos focos, no solamente uno. También hablamos que la elipse solamente, a ver, permítanme, solamente corta a uno de los mantos. Es decir, no pasa por los dos. Recordemos que estamos hablando de los cortes que se realizan en un cono, en un cono de dos rectas, cono circular de dos rectas. Entonces, cuando corta solamente a uno de los mantos, estamos hablando de una elipse. Los elementos de la elipse. Tenemos el centro de la elipse, este que vemos aquí. Es el punto medio del segmento de las rectas V, V', es decir, esto de aquí, y F', que viene siendo este otro de aquí. Ese vendría siendo el centro de la elipse. Tenemos un eje menor, es el segmento de recta que pasa por el centro de la elipse y es perpendicular al eje focal. Nuevamente, cuando hablamos del eje focal en elipse, estamos hablando de una línea recta que pasa por los focos. En este caso, podríamos decir que el eje focal de la elipse viene siendo este. El eje menor vendría siendo la distancia que está desde el punto B al B'. Ese vendría siendo el eje menor de nuestra elipse. Tenemos un lado recto, perdón, dos lados rectos. Segmento de recta perpendicular al eje focal que pasa por uno de los focos y cuyos puntos extremos están sobre la elipse. La elipse tiene dos lados rectos, pues tiene dos focos. Aquí vemos un lado recto, aquí tenemos otro más. La suma de la distancia de un punto cualquiera a los focos es igual a 2 veces A. A ese punto lo denotamos con las coordenadas X, Y. Los focos los denotamos por lo regular con las letras F y F'. También los ubicamos por dentro de la elipse. El eje focal ya hablamos de él. El vértice o los vértices están delimitando lo que viene siendo el eje mayor. El eje mayor vendría siendo la distancia que existe de vértice a vértice. Esos corresponden a los elementos de la elipse. También cuando hablamos de la elipse, hablamos de un elemento especial que se conoce como excentricidad. La excentricidad es una razón que hay entre cada uno de los ejes, la cual está denominada por la longitud del eje mayor y la distancia entre sus focos. Nuevamente, recordemos que cuando hablamos de la excentricidad de la elipse, hablamos qué tan achatada está la figura. Vemos aquí en la imagen, por ejemplo, que una elipse con un
con excentricidad de 0.9 está más cerrada, mientras que una elipse con excentricidad de 0.5 se asemeja más a la forma de la circunferencia. Entonces podríamos decir que mientras más grande sea la excentricidad, más se va a hacer una elipse achatada. Mientras más pequeña sea la excentricidad, podremos acercarnos más a la forma de un círculo. Vimos también lo que es la hipérbola. La hipérbola es el lugar geométrico de todos los puntos del plano donde el valor absoluto de las diferencias de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Si un plano que no contiene al vértice intercepta ambas partes de un cono circular recto, se obtiene una curva denominada hipérbola. Aquí vemos la hipérbola y vemos esta figura que contiene dos curvas, curva 1 y curva 2. Esta forma de la hipérbola se da precisamente porque en el cono de dos rectas se están cortando ambas partes del cono, es decir, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Si visualizamos la imagen que vimos anteriormente, estaríamos cortando en dos partes, a lo que viene siendo la sección cónica. Así se forma lo que es la hipérbola. ¿Cuáles son los elementos de este lugar geométrico? Tenemos un eje transverso. El eje transverso viene siendo un segmento de recta que une a los vértices. Aquí observamos vértice y vértice. Si nosotros los unimos mediante una línea recta, estamos hablando de un eje transverso. Por otra parte, de forma perpendicular encontramos lo que se conoce como eje conjugado y vemos un punto B y un punto B'. Si nosotros nuevamente los unimos mediante una línea recta, estaríamos hablando de un eje conjugado. Encontramos el centro de la hipérbola, el cual se localiza en la intersección de los ejes transversos y eje conjugado. Aquí vemos que entre estos dos ejes podemos formar una especie de cruz y el punto donde chocan las dos líneas rectas vendría siendo el centro de nuestra hipérbola. Tenemos un lado recto también, que corresponde al segmento de recta que es perpendicular al eje transverso y pasa por un foco. La excentricidad, nuevamente, hablamos de qué tan cerrada o qué tan abierta vendría estando la hipérbola. Y corresponde del mismo modo a la razón que existe entre la distancia del centro a uno de sus focos y la distancia del centro a uno de sus vértices. Y una característica única de lo que vienen siendo las hipérbolas se conocen como asíntotas. Las asíntotas son rectas imaginarias que se interceptan en el centro de la hipérbola. Si a medida que ambas se alejan del origen, la distancia entre ellas se aproxima a cero. Las asíntotas, disculpen, son líneas rectas imaginarias, como las que podemos ver aquí, las cuales de alguna forma delimitan lo que vienen siendo nuestras curvas. Esos son los elementos de nuestras figuras o nuestros lugares geométricos. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda sobre ello? No, maestra, gracias. Perfecto. Continuamos. Ahora bien, trabajamos en esta materia con lo que vienen siendo ecuaciones. Encontramos ecuaciones a las que se les conoce como ecuaciones ordinarias. Las ecuaciones ordinarias veíamos que existen de dos tipos. Las primeras es cuando la curva o la figura pasa por el centro del plano cartesiano. Suponiendo que este es nuestro plano cartesiano, hablábamos que la circunferencia, por ejemplo, tiene su centro precisamente en este centro del plano cartesiano, en este origen. Cuando hablábamos de la parábola, podíamos visualizar una parábola cuyo vértice se localizaba también en el origen.
ya sea una parábola vertical o fuera una parábola horizontal. En el caso de la elipse, del mismo modo, tenía su centro en el origen y la hipérbola de la misma forma. Ahora bien, ¿cuáles son las ecuaciones ordinarias? Para la circunferencia, teníamos la ecuación ordinaria x al cuadrado más y al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Para la elipse, la ecuación ordinaria presentaba variaciones dependiendo del eje focal, es decir, de si la elipse era horizontal o vertical. Para una elipse horizontal con eje focal sobre el eje x, teníamos la ecuación x al cuadrado sobre a cuadrado más y al cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1. Para una elipse con eje focal sobre el eje y, teníamos la ecuación x al cuadrado sobre b cuadrado más y al cuadrado sobre a cuadrado. Y aquí lo que teníamos que considerar para determinar si una elipse era horizontal o vertical eran los valores. En todo momento, el valor de la letra A tendría que ser mayor al de la letra B. Entonces, por ejemplo, suponiendo que tuviéramos la ecuación x al cuadrado sobre 36 más y al cuadrado sobre 49 es igual a 1. Podíamos determinar cuál era el valor de a al cuadrado dependiendo del mayor. En este caso, ¿cuál es mayor, 36 o 49? 49. Perfecto. A cuadrado vendría siendo 49. Y entonces, ¿de qué tipo de elipse estábamos hablando? ¿Con eje focal sobre X o eje focal sobre Y? De la primera, eje focal sobre el eje X. ¿Ok? Recordemos que la A cuadrada vendría siendo el mayor. En este caso, el mayor está debajo de la letra Y al cuadrado. Entonces, aquí vemos que la letra A, cuando se ubica debajo de la letra Y al cuadrado, está hablando de una elipse con eje focal sobre el eje Y. Entonces vendría siendo eje focal sobre Y, ¿vale? Muy bien, continuamos. Las ecuaciones ordinarias para la parábola. En el caso de la parábola, teníamos que para las parábolas horizontales, las ecuaciones ordinarias tenían la forma y al cuadrado es igual a 4ax. Pero si la parábola, si el valor de la letra A era mayor que 0, entonces hablábamos de una parábola que estaba abierta a la derecha, es decir, que tenía esta forma. Si hablábamos de un valor de A menor que 0, entonces la parábola seguía siendo horizontal, pero estaba abierta hacia la izquierda. ¿Qué es lo que pasaba cuando hablábamos de una parábola vertical? Cuando hablábamos de una parábola vertical, teníamos una ecuación que comenzaba o que tenía el valor de x al cuadrado, es decir, el exponente cuadrático estaba sobre la letra x. Cuando el exponente 2 está sobre la letra x, hablamos de parábolas verticales. Ahora, dependiendo de si la letra A es mayor que 0, entonces la parábola estaba abriendo hacia arriba. Si la letra A es menor que 0, entonces la parábola estaba abriendo hacia abajo. Esos son los tipos de parábolas que estuvimos trabajando. En el caso de la hipérbola, la ecuación ordinaria de la hipérbola es muy similar al que presenta la elipse. Si se fijan, ¿qué es lo que cambia aquí? El signo. En el caso de la elipse teníamos signo positivo. En el caso de la hipérbola estamos hablando de signos negativos. Ahora bien, en el caso de la hipérbola no tenemos que validar cuál es mayor, si la letra A o la letra B. Simplemente con que siga esta estructura estamos hablando de una ecuación ordinaria de la hipérbola. Cuando la hipérbola tiene su eje focal en X,
tiene la ecuación cuadrática x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Cuando su eje focal está en y, la ecuación cambia a y cuadrado sobre a cuadrado menos x al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Ahora bien, esas son las ecuaciones ordinarias, de las curvas. Pero también hablamos que no siempre vamos a tener las figuras geométricas o los lugares geométricos con un centro en el origen. Si este es mi plano cartesiano, va a haber momentos en los que la figura va a tener su vértice o su centro fuera del origen, como en este caso, vemos que la parábola no está cruzando o no está tocando el punto 0,0. En este caso estamos hablando de un proceso de traslación de ejes. ¿En qué consiste? Consiste en desplazar los ejes coordenados en el plano a una posición diferente, de forma tal que los nuevos ejes sean paralelos a los ejes originales y con la dirección en el mismo sentido. Cuando hablamos de una traslación de ejes, por lo regular, a las fórmulas les vamos a agregar las coordenadas h, k. Si hablamos de una circunferencia, vemos las ecuaciones ordinarias. Aquí tenemos la ecuación ordinaria de una circunferencia. Dice x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado. Cuando hablamos de una circunferencia con centro fuera del origen o con traslación de ejes, la fórmula se modifica. ¿De qué forma estaría quedando? Tomamos la misma letra X, la metemos dentro de un signo de agrupación y luego, como el centro de la parábola, de la circunferencia, perdón, sería el punto h, k, tomaría estos valores. El valor de h siempre acompaña a la letra x. Y diríamos que es x menos h, nuevamente lo elevamos al cuadrado. X menos h al cuadrado más y menos k elevado al cuadrado es igual a radio al cuadrado. Entonces, esta es una circunferencia con centro en el origen, esta es una circunferencia con centro fuera del origen. En el caso de la elipse, pasaría prácticamente lo mismo. En donde está la x al cuadrado, estaríamos teniendo x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado. Y luego tendríamos y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Para una elipse con eje focal sobre el eje x. De forma similar sucedería con el eje focal sobre el eje y, solamente agregaríamos los valores de h y de k en la fórmula. De ese modo tendríamos la ecuación trasladada. Ahora bien, hablamos también de lo que es la ecuación general. Cada una de las curvas anteriores, además de tener ecuaciones de la forma ordinaria, tienen ecuaciones generales. Las ecuaciones generales, por lo regular, nos habla del desarrollo de binomios. Aquí, por ejemplo, si partimos del hecho de que la circunferencia con centro fuera del origen tiene la fórmula x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r al cuadrado, ¿qué es lo que se hace para poder traspasar la ecuación ordinaria a la ecuación general? Desarrollamos el binomio, es decir, se convierte en x al cuadrado menos 2 veces el producto del primero por el segundo, xh más h al cuadrado, y desarrolla también esta forma de aquí, y al cuadrado menos 2yk más k al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Una vez que empieza a desarrollar estos binomios, junta los términos semejantes, como en este caso tendrían que ser el valor de h al cuadrado, de k al cuadrado, y el de r al cuadrado, el cual lo pasa al otro lado de la ecuación para igualar la ecuación al número 0. Haciendo este procedimiento se llega a lo que son las ecuaciones generales
de cada uno de los lugares geométricos, los cuales pues pueden ver aquí en las diapositivas. ¿Hasta ahí alguna duda, jóvenes? ¿Referente a esto? No, maestra. Ok, perfecto. Pues bueno, prácticamente esto es de forma muy resumida lo que vimos en el curso. Cada uno de los lugares geométricos, exceptuando la línea recta, claro está, de lo que trabajamos. Ahora bien, permítanme un momento, vamos a comenzar. Ya nada más para finalizar, ya está disponible lo que viene siendo tu examen final. ¿Ya lo presentaron? Yo no, maestra. Ok, bueno, hay que realizar el examen final. El examen final vas a tener un tiempo de 1 hora y media, es decir, 90 minutos. Nuevamente, igual que siempre, vas a tener 2 intentos para poderlo realizar. La sugerencia, pues, es que revises muy bien cada uno de los conceptos, que trates de encontrarle lógica a cada uno de ellos. Yo sé bien que son definiciones, pero trata de encontrar palabras claves o palabras detonantes. Ahorita que veíamos, por ejemplo, las definiciones de lugares geométricos, te estaba comentando, por ejemplo, en el caso de la hipérbola, estamos hablando que el plano corta a la figura o a la sección cónica en las dos secciones, ¿no? En la parte de arriba y en la parte de abajo. En la elipse, en la circunferencia y en la parábola, cortan en un solo lugar. Entonces, trata de encontrar esas palabras detonantes que te puedan ayudar a ti a resolver pues los ejercicios o resolver sobre todo las preguntas, los conceptos, pero ya encontrándole una razón de ser. Yo creo que de mi parte sería todo, jóvenes, referente a lo que viene siendo la actividad de la semana, el repaso de esta semana. Recordemos nuevamente que estamos utilizando el libro de Matemáticas 3 de Cuellar. No sé si tengan alguna duda antes de que finalice la sesión. Nos quedan 5 minutos para que finalice. Referente a la actividad de la semana o alguna otra cosa del curso relacionada con el curso. Maestra, a mí me faltan 2 actividades por revisar. Ok. No sé si todavía le falten. Sí, Ok, gracias. sí, así es. Todavía hay actividades pendientes de revisión, actividades 8 y 10, eh, Sí. en algunos casos. ¿Cuál es tu nombre completo? O bueno, si gustas, envíame un mensajito, ahorita mismo lo reviso finalizando la sesión. Envíame un mensajito pregúntale al tutor y desde ahí lo respondemos, ¿sale? Sí, maestra, muchas gracias. Y Al muchas gracias contrario. por todo, maestra. Excelente maestra. Muchísimas gracias. De igual forma, Vane, si ya me mandaron mensajito, créanme que los estoy revisando y les estoy dando respuesta, pero si no, con todo gusto, envíenme nuevamente el mensaje y ahí mismo les doy respuesta, ¿sale? Muy bien. Muchísimas gracias por su atención y muchísimas gracias por estar también aquí el día de hoy. Cuídense mucho y muchísimo éxito en sus estudios. Hasta Hasta luego. luego, maestra. Bye bye.